Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestra sesión de nuestro curso Water Gems módulo básico. Para aprovechar al máximo el tiempo, lo dejamos con el ingeniero Fernando Cuela con la sesión de hoy. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 4. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla, por favor? Sí, sí se Eh, ve, Fernando. Listo, muchas gracias, George. Ya. En sesiones anteriores, para hacer un recuento, ya conocimos la interfaz del programa. Hemos aplicado algunas de las herramientas que cuenta este programa, principalmente para poder hacer diseños o plantear modelos en base a información ya conocida. También la sesión pasada ya aprendimos a lo que es la generación de escenarios y alternativas con las cuales nosotros podemos obtener ciertos resultados para ciertas características que suelen ocurrir dentro de un sistema de abastecimiento de agua. Y el día de hoy ya vamos a entrar un poco más a las herramientas para que este programa funcione con otros softwares, ¿no? Como son el AutoCAD principalmente y una base gráfica que también almacena información, el cual es el ArcGIS, ¿no? También se puede migrar información, claro, de tablas de Excel, Access, como les mostré en la primera clase, que hay una gran variedad para poder interactuar, ¿no? Con este programa, dado que este programa tiene muchas intercomunicaciones, ¿no? Con los diferentes softwares que existen, tanto de Office, etcétera, ¿no? Entonces, en esta sesión lo que vamos a hacer es desarrollar o utilizar tres herramientas principales del programa que nos van a ayudar a realizar ya sea un análisis de un modelo existente o proyectar un modelo, el cual vamos a poder migrar ya sea de ArcGIS, de AutoCAD, de Excel, como lo mencioné, ¿no? Entonces, como objetivos de esta sesión, nosotros vamos a conocer el uso de la herramienta de Model Builder, ¿no? Para la construcción de modelos automáticos. ¿Por qué se le considera una construcción de un modelo automático? Porque las características yo ya las puedo jalar desde otros motores gráficos, ¿no? Como son el ArcGIS o el AutoCAD. También vamos a aprender a asignar de manera automática elevaciones, tanto para nodos u otros elementos que tengamos dentro de una red. Ya no lo vamos a hacer de repente de manera manual como lo veníamos trabajando, sino les voy a mostrar el uso de esta herramienta del T-Rex, que nos ayuda a asignar elevaciones, ¿no? De manera automática a los diferentes elementos que podemos tener dentro de nuestro modelamiento. Además, vamos a conocer el uso de la herramienta Load Builder, la cual sirve para la asignación de demandas, ¿no? Principalmente en los nodos, que son los que nos van a trabajar o nos van a dar los consumos dentro de un sistema, ¿no? Y como último objetivo, el uso de la herramienta de polígonos de Thyssen, que muchos la deben conocer. Esta herramienta también existe en el programa ArcGIS, la cual básicamente divide polígonos considerándole un área de acorde a los elementos que se encuentren contenidos en ella, ¿no? En este caso nosotros tenemos nodos. Los polígonos de Thyssen van a ser divididos respecto a la cantidad de nodos que tenemos dentro del polígono que vamos a trazar y nos va a ayudar a hacer carga de caudales por población de área, ¿no? Este programa también, como les mencioné inicialmente, también se puede hacer la carga de datos directamente por conexiones, ¿no? Pero en esta sesión vamos a tocar estas herramientas y vamos a hacer ejercicios prácticos para ver la aplicación de cada una de estas herramientas, ¿no? Entonces, comenzamos con la herramienta Model Builder, ¿no? Vemos que esta herramienta tiene la forma de un yunque, básicamente. Se encuentra en el programa WaterJames, en la parte superior, y tiene justamente esta forma que se muestra en pantalla. Esta herramienta nos permite la construcción inteligente de modelos a partir de archivos externos, ¿no? Como les mencioné, WaterGems es un software que te permite interactuar con otros software, ya sean gráficos o de información netamente numérica o textual, ¿no?
Entonces, nos permite crear modelos a partir de archivos externos que tengan formatos específicos que sean compatibles, ¿no? con este programa. Estos formatos pueden ser formato Access, que principalmente es como un Excel, pero te guarda con una extensión de BF archivos en AutoCAD. Como les mencioné la primera clase, los archivos en CAD de preferencia se guardan en extensión de XF del año 2004, ¿no? Dado que otras versiones puede de que el programa no lo detecte como un archivo para poder cargar. También la extensión RShape que básicamente son los shapes que nosotros podemos extraer del ArcGIS, pero cabe mencionar que no te detecta los shapes dentro de un GDB, ¿no? O sea, dentro de la carpetita del GDB que te genera los distintos shapes, netamente tiene que estar con extensión .shape, ¿no? Serían shapefiles para este caso, que migraríamos del ArcGIS. También podríamos construir modelos con Excel, pero el Excel ya como que nos limita netamente a la construcción de puntos, ¿no? Dado de que se puede ingresar coordenadas, alturas, cualquier tipo de característica, pero en los nodos netamente. Extensión HTML y extensión Oracle, que básicamente no las he utilizado mucho. Principalmente se conocen las cuatro primeros programas, por así decirlo, y son los con los que más se trabaja, ¿no? Dado de que estas cuatro herramientas pueden trabajar también en armonía para que se puedan ingresar datos de los diferentes tipos de software, ¿no? que puede aceptar este programa. ¿Por qué es indispensable? O bueno, ¿por qué tiene una utilidad bastante grande esta herramienta, ¿no? Porque nos va a permitir ahorrar tiempo. A la hora de modelar un sistema de agua potable, simplemente lo que sí tenemos que tener en cuenta es que se trabajen las mismas unidades, tanto en la fuente externa de datos, así como del programa, ¿no? Justamente lo que les mencionaba también de las configuraciones de las unidades, principalmente trabajar, ¿no? con el sistema internacional para evitar este tipo de inconvenientes. Al hacer uso de Model Builder pueden presentarse distintos problemas, ¿no? Principalmente de conectividad entre los elementos. Esto se da por errores que uno puede cometer cuando se realiza principalmente el dibujo de la red, ¿no? En el archivo fuente. Por ejemplo, el Model Builder nos puede dibujar tuberías, que como lo comentaba en la primera clase, las tuberías son consideradas líneas o polilíneas, principalmente polilíneas, que si yo no he tenido un cuidado para poder trazar justamente estas redes, puedo encontrarme justamente esta problemática de tener tuberías sin nodos finales, ¿no? Otro punto crítico que puede ocurrir es las tuberías que no se conectan entre sí, ¿no? Si es que yo no he tenido cuidado al trazar mis tuberías y hacer que los puntos finales de mis tuberías, ya sea en formato shape, que sería en ArcGIS, o en su defecto en formato CAD, terminen justamente en los puntos finales de cada uno de los elementos, el programa básicamente me va a crear dos nodos, ¿no? En este caso, por ejemplo, y se van a ver encimados. Y esto cuando se corre el programa, por ejemplo, nos va a generar un error de falta de conexión de elementos, ¿no? Lo que nos va a mencionar es que el sistema no está siendo compatible con lo que se le está diciendo, dado de que hay elementos que no están conectados, ¿no? Específicamente a nuestro modelamiento hidráulico, ¿no? Principalmente te menciona el tema de que no está conectado a la fuente, ¿no? En este caso puede ser, como les mencionaba, un tanque o un reservorio en el programa que te grafica justamente las fuentes de agua o en su defecto los reservorios de almacenamiento, ¿no? Model Builder también, al ver que se pueden tener este tipo de errores de dibujo, el Model Builder te permite hacer ciertas correcciones para que tú soluciones este tipo de problemas de conectividad, ¿no? En sí, ¿qué te va a preguntar el programa cuando tú añadas líneas o polilíneas? eh, Primero te va a decir que te va a generar nodos en las tuberías, ¿no? Entonces, esto es un punto que esta herramienta te ayuda, ¿no? Te va a generar nodos al inicio y al final de la tubería.
pero en pantalla en el lado derecho estamos viendo de que eh, la imagen que está por la parte de encima, vemos justamente el problema que les mencionaba, ¿no? De que si yo no he tenido cuidado al realizar justamente este trazado de mis redes, me puede ocurrir justamente esta situación que se está mostrando en pantalla, que los nodos no se van a interconectar, ¿no? Pero esta herramienta te permite establecer tolerancias. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Considérame una tolerancia de medio metro, o de 1 metro, o de 2 metros, dependiendo de la noción que nosotros tengamos del dibujo que hemos realizado, ¿no? Entonces, esta tolerancia, ¿qué es lo que te va a hacer dentro del programa? Lo que va a hacer es que si la tolerancia supera, bueno, la tolerancia es mayor a lo que nosotros tenemos en la vida real, eh, el programa te lo va a unir, ¿no? Y te va a generar la imagen de abajo. Pero si nuestro error es mayor a la tolerancia, va a ocurrir y nos va a generar dos tuberías con sus nodos independientes, pero no se van a conectar entre sí, ¿no? Y esto ya nos va a generar un error y no va a dejar de que el modelamiento funcione de una manera adecuada, ¿no? Bueno, esto sería básicamente del Model Builder. Eh, Puedes jalar tipos de entidades eh, distintas o distintos elementos del ArcGIS, por ejemplo. Pero como les mencionaba, este programa básicamente te reconoce puntos y líneas o polilíneas, ¿no? Entonces, este programa no solo te va a servir para que migremos tuberías, ¿no? Nosotros también podemos migrar elementos de formato punto y el programa nos va a preguntar qué queremos que nos represente este punto, ¿no? Puede ser un tanque, puede ser un reservorio, puede ser una válvula reguladora de presión, etcétera, ¿no? Todos los elementos que existan como entidad tipo punto, el programa no los va a poder detectar, pero el programa te va a preguntar, ¿no? Este shape de puntos, ¿qué me representa? Conexiones, también te puede representar conexiones domiciliarias o, bueno, las viviendas en este caso, ¿no? Al igual que las tuberías, o bueno, las líneas o polilíneas, no necesariamente me representa tuberías de una red secundaria, sino también me puede representar justamente lo que mencionaba, que son dichas conexiones domiciliarias o que el programa lo detecta de esa manera, ¿no? Entonces, esta herramienta de Model Builder básicamente nos ayuda a importar elementos que ya pueden tener características de otros motores gráficos, ¿no? Eh, la siguiente herramienta que se mencionó al comienzo de la sesión va a ser justamente el T-Rex, ¿no? Eh, ¿Por qué van de la mano estas dos herramientas? Porque puede de que yo migre solo mis tuberías y a los nodos yo no le haya asignado algún tipo de elevación, ¿no? Que para este caso, eh, en particular, por ejemplo, si tenemos una red pequeña, la asignación de las elevaciones podríamos hacerlo de manera manual, ¿no? Como lo hemos venido trabajando en sesiones anteriores. Pero ¿por qué es importante conocer esta herramienta de T-Rex? Es importante porque esta herramienta nos va a facilitar justamente la carga de datos de las elevaciones hacia todos los elementos que sean tipo punto dentro del modelamiento, ¿no? Eh, Esta herramienta de T-Rex nos sirve para la asignación automática de elevación de nodos considerando Terrain Extractor, ¿no? Esta herramienta también la tienen otros programas como el Civil 3D. En su defecto, creo que el ArcGIS también tiene herramientas para poder cargar elevaciones en base a superficies o a curvas de nivel, ¿no? Pero para este caso, el WaterJames también cuenta con esta herramienta de asignación de elevaciones que las va a hacer de manera automática, ¿no? Entonces, WaterJames nos va a permitir a través de esta herramienta insertar elevaciones no solo para los nodos, ¿no? Como lo mencionaba, sino para los distintos elementos que estén dentro del programa. Ahora, eh, uno también puede seleccionar qué tipos de elementos va a querer que el programa le cargue las alturas, por así decirlo, ¿no? En este caso, las elevaciones. Entonces, para que se pueda utilizar este tipo de herramienta, se tiene que contar con curvas de nivel que estén en algunos de estos formatos aceptados por el programa, ¿no?
Principalmente se recomienda el DXF Contorts, que son curvas o superficies, ¿no? Sí o sí tenemos que analizar que la curva, que es una polilínea, muchas veces está en 3D o muchas veces también está en 2D, pero esta polilínea tiene que contar con su elevación dentro de sus características del AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Si está en Civil 3D, igual se ve las propiedades y todas estas polilíneas tienen que contar con su elevación, ¿no? Tanto DXF Point o DXF Contorn son archivos que nosotros podemos sacar del AutoCAD. RJ Files, bueno, ya como lo mencioné, también se puede tener curvas de nivel, ¿no? Se migran netamente al AutoCAD o, bueno, dependiendo del proceso que uno realice, ¿no? La extensión de LAN XML, les comento que tampoco nunca le he llegado a utilizar, dado de que siempre la topografía te la entregan, ¿no? Netamente, ya sea como una nube de puntos, como una superficie, y principalmente los formatos que te entrega un topógrafo es en Civil 3D, ¿no? Dado de que el Civil 3D es una herramienta básica para topografía, dado de que esta herramienta es gráfica, pero te permite tener archivos editables, ¿no? De topografía, en donde puedo considerar todas las características de un levantamiento topográfico, no solo sus ubicaciones en X y Y consideradas en planta, sino también las elevaciones, ¿no? Y estos pueden ser visibles. Entonces, se recomienda que principalmente se tenga curvas de nivel, ya sea en formato de XF, que eso sí lo mencioné desde el comienzo, de XF en versión 2004 de igual manera. Otras versiones el programa no te reconoce, o en formato RShapefile, en donde la característica de la elevación, nosotros le vamos a decir al programa cuál va a ser la característica que el programa va a tomar, ¿no? Para que nos jale justamente esta característica. Entonces, estas dos herramientas funcionan, ¿no? Básicamente de la mano. La primera para crear mi modelo y la segunda para cargarle características, principalmente la elevación, ¿no? ¿Qué ganamos con esta herramienta de elevación, de cargar básicamente las características del terreno hacia los nodos? Nos ahorra tiempo y nos minimiza errores, ¿no? Dado de que ahorramos tiempo en no asignar nodo por nodo la característica de la cota terreno, que es lo que te va a detectar, y minimizamos errores de digitación, por ejemplo, ¿no? Si lo hacemos de manera manual, podemos cometer un error de digitación, obviar números, obviar comas, etcétera, ¿no? Y eso nos va a ocasionar un desbalance dentro de nuestro modelo hidráulico. ¿Qué más nos permite también esta herramienta de T-Rex? Cuando nosotros cargamos una superficie, el programa nos va a dar la opción de que generemos nuevas alternativas o básicamente reemplacemos ya las existentes y trabajemos justamente con estas elevaciones, ¿no? Que menciono que el programa lo va a asignar automáticamente. Pero para esto nosotros tenemos que estar seguros de la información con la que contamos, ¿no? Básicamente, como les mencionaba, revisar que nuestras curvas de nivel o superficies realmente cuenten con con esta información de elevación, o en muchos casos el AutoCAD lo detecta como punto Z, ¿no? Te lo coloca en el AutoCAD. O también elevación, ¿no? En cualquiera de los dos casos te va a reconocer justamente esta elevación. Si es que nuestras curvas no tienen asignadas esta elevación, el programa básicamente te va a decir que no encuentra una superficie y que no se ha realizado la carga, ¿no? En las curvas migradas ya a lo que es el formato shapefile, nosotros seleccionamos la característica del field que tenemos dentro del shapefile para que ese field sea asignado como la elevación de la curva. Y el programa lo que básicamente te va a hacer, como se puede ver en la imagen, es triangular, ¿no? Dentro de una superficie, tal cual lo harían otros motores gráficos como el Civil 3D, por ejemplo. Va a generar una triangulación respecto a todas las curvas que nosotros tenemos, y respecto a estas curvas es que nos va a asignar las elevaciones de manera automática a los nodos, ¿no? Básicamente es una herramienta bastante útil para cuando se tiene modelamientos de gran extensión o de gran área, ¿no? Y nos aporta justamente a la reducción de errores, ¿no? Eh, entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta de estas dos herramientas.
Chicos, por favor, para intervenir, levantan la mano si tuvieran alguna consulta. Sí, todo está claro al parecer. Continuamos entonces, Fernando. Ya. Entonces, estas dos herramientas las expliqué al comienzo porque básicamente trabajan de la mano, ¿no? Eh, bueno, bueno, eso no lo voy a mencionar tanto. Esto más que todo es para, bueno, algo teórico, ¿no? ¿Ya? Eh, por ejemplo, para lo que viene a continuación, que es la asignación de caudales, nosotros tendríamos que determinar justamente los caudales, ¿no? Que vamos a considerar dentro de nuestro modelamiento. Para nosotros saber qué caudal es el que vamos a utilizar dentro de nuestro modelamiento, tendríamos que diseñar la capacidad del tanque, que en el programa no le asignamos la capacidad del tanque, sino simplemente le asignamos las elevaciones para que estas elevaciones me generen una carga estática dentro de mi sistema, ¿no? Y esta carga estática ya se va a ver afectada posteriormente por las pérdidas de carga dentro del sistema y es lo que me va a determinar la presión en los nodos o en las conexiones domiciliarias en su defecto, ¿no? Bueno, a manera introductoria, para determinar la capacidad de un reservorio hay distintas metodologías, ¿no? Se tiene primeramente si es que tenemos una curva masa de lo que serían las variaciones horarias de los consumos. Dentro de estas consideraciones también el reglamento te menciona que tienes que considerar un caudal de reserva o un volumen de reserva que tiene que ser debidamente sustentado y un volumen contra incendios, ¿no? Este volumen contra incendios básicamente es para poblaciones que ya demuestran que es una urbe, ¿no? No va a ser para lo que se considera pequeñas ciudades, ¿no? De 2.000 pobladores al menos, este caudal contra incendio no lo vamos a considerar. Pero principalmente estos son los tres volúmenes que tenemos que tener para que nosotros podamos diseñar este reservorio. Bueno, ya sabemos que la ubicación principalmente se da bajo dos consideraciones, ¿no? Eh, Primero, por la necesidad que se tiene de tener un almacenamiento, o en este caso un reservorio, y la otra por la conveniencia, en dónde lo vamos a ubicar y qué tipo de estructura es la que vamos a ubicar, ¿no? ¿Por qué se menciona la conveniencia? Porque básicamente el sistema va a funcionar con presiones mínimas y máximas, ¿no? Que en el reglamento nos los estipula que es entre 10 y 50. Entonces, la ubicación de estas estructuras nosotros las pensamos dentro de una concepción de que nos convenga y también casi siempre siempre va a estar por encima de los niveles de mi conexión más desfavorable, que es mi punto más elevado y mi punto más bajo de mi sistema, ¿no? Sabemos que las presiones las podemos controlar con elementos como reguladoras de presión, etcétera, pero las presiones bajas son un poco más complicadas de manejar. Entonces, por eso se ve también la conveniencia de la ubicación de esta estructura, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, para que se calcule, bueno, estos elementos del reservorio, nosotros tendríamos que tener, bueno, la cantidad de habitantes y, bueno, la dotación por cada habitante, que se calcula justamente de estas curvas masa para poder determinar la capacidad de nuestra estructura, ¿no? En el modelamiento en sí del programa, el volumen del reservorio, como les digo, es independiente, ¿no? O sea, no te determina algo dentro del programa porque el programa te va a trabajar con las alturas de agua que tú le asignes, ¿no? Entonces, esto era manera de introducción, ¿no? ¿Por qué mencionaba justamente esto? Porque el programa tiene otra herramienta que justamente te sirve para la asignación automática de demandas a los nodos, ¿no? Esta herramienta se llama Load Builder. Como podemos ver, tiene la forma de una gotita que entrega mediante una flecha hacia un punto, ¿no? En este caso, la gota representa la demanda y, bueno, el punto representa nuestro nodo, ¿no? Esta herramienta, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para que nosotros podamos asignarle información de consumos o caudales, como lo denominemos, considerando, bueno, las diferentes herramientas que nos va a brindar el programa, ¿no?
Si le ingresamos datos externos, se le puede ingresar datos tipo punto o también datos tipo área, ¿no? Esta variación que va a haber, esta pantalla, esta interfaz, nos aparece cuando nosotros activamos la herramienta Load Builder. Datos tipo punto, básicamente, ¿qué nos va a mencionar? Si nosotros agregamos datos tipo punto, nos va a decir que se agregan directamente hacia los nodos o que se agregan directamente hacia las tuberías, ¿no? Principalmente esto va a ser de que me aparezcan conexiones domiciliarias, como se puede ver aquí en la imagen, que va a ser de que los caudales de todas las viviendas, que van a ser mis conexiones domiciliarias, para el caso de Nearest Pipe, nos va a asignar justamente o nos va a crear la conexión domiciliaria hacia lo largo de toda la tubería. Y el Nearest Node, que nos va a asignar todas las conexiones que salgan del nodo, ¿no? Esto es para tipo punto, ¿no? Para datos tipo área, básicamente se va a trabajar con los polígonos de Thyssen y de igual manera que nosotros tenemos justamente esta información que podemos asignarla ya sea a los nodos o a las tuberías, mediante el área también podemos escoger, ¿no? Que, por ejemplo, se distribuya el caudal de manera equitativa de acuerdo al área, ¿no? Que sea proporcional a la distribución por población o que se use un tipo de data por población, ¿no? Eh, Otra manera de cargar caudales es con datos internos utilizando la herramienta de Customer Meter, que nos va a generar justamente estas conexiones domiciliarias. Y a estas conexiones domiciliarias nosotros directamente le vamos a asignar un consumo o un caudal, ¿no? Para que este caudal se vaya consumiendo a lo largo de la tubería. Y de igual manera se va a conectar, ¿no? Directamente hacia nuestras tuberías o hacia nuestros nodos, ¿no? Eso ya va a depender de la necesidad o, bueno, del requerimiento que nosotros tengamos para ello, ¿no? Esta herramienta principalmente nos va a servir para asignar caudales o, bueno, asignar demandas, ¿no? ¿Cómo es que se asigna demandas en los nodos con Load Builder? Como les mencionaba, se va a acompañar justamente esta parte de los polígonos de Thyssen, ¿no? En el cual podemos ver en la imagen un sistema que les compartí en el grupo, el cual vemos que tiene un área de abastecimiento, ¿no? Por así decirlo. Esta área de abastecimiento, nosotros podríamos distribuirle el caudal equitativamente, ¿no? Lo que haría es el polígono tener un caudal total de nuestro sistema de abastecimiento, o en este caso dentro de nuestro polígono del circuito, por así denominarlo, y lo va a dividir equitativamente entre toda la cantidad de nodos que nosotros tengamos en el programa. Y la otra herramienta que les mencionaba justamente era la generación de los polígonos de Thyssen, ¿no? En donde estos polígonos se van a generar de acuerdo al espaciamiento que haya entre los nodos y me va a generar un polígono que puede ser de dos maneras. Yo le puedo decir al programa que me genere polígonos considerando un boundary o, bueno, un espaciamiento desde el punto hacia un radio determinado que yo le diga al programa, que puede ser en metros, en kilómetros, etcétera. O la otra manera es justamente utilizando estos polígonos de Thyssen, cargándole al programa un polígono trazado, ya sea en AutoCAD o en Shape, que principalmente es lo que nos va a ayudar, ¿no? En sí, en los ejercicios que se van a plantear. ¿Por qué en Shape es más recomendable justamente tener este polígono, ¿no? Básicamente porque sabemos que los shapefiles pueden almacenar información, ¿no? Entonces, cuando nosotros llevemos este shapefile hacia lo que sería el ArcGIS, nosotros vamos a poder asignarles características a cada uno de los polígonos que nos vaya a generar justamente esta división que se va a hacer mediante los polígonos de Thyssen, ¿no? Y básicamente esta es una carga de caudales considerando áreas, ¿no? Estos polígonos de Thyssen lo que nos van a determinar es un caudal en base al porcentaje de área que me representa
el nodo dentro de todo mi sistema de abastecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que te va a hacer el polígono de Thyssen? Básicamente va a cortar, ¿no? Justamente este polígono grande que podemos ver, que está de color naranja, lo va a seccionar en partes, considerando el espaciamiento que hay entre nodo y nodo, ¿no? Como les mencionaba, también se puede hacer considerándole un valor absoluto, ¿no? En sí, para que tenga un radio determinado cada uno de estos puntos, pero si se va a hacer una distribución por área, que básicamente se realizaría interactuando justamente el WaterJames con el ArcGIS, lo más recomendable es utilizar un polígono de Thyssen, ¿no? Para que la distribución sea de una mejor manera, ¿no? Ahora, si tenemos las conexiones, va a depender también de la precisión o de la exactitud de la información que nosotros tengamos, ¿no? Pero los resultados que se va a obtener al final del modelamiento van a ser óptimos si es que la información que nosotros hemos utilizado es la adecuada, ¿no? Entonces, estas cuatro herramientas son las herramientas que nos van a servir para básicamente automatizar la creación de modelos, ¿no? ¿Por qué las junté estas cuatro herramientas? Porque como se han podido dar cuenta, cada herramienta me va a generar algún tipo de información o me va a generar una parte del modelamiento, ¿no? Entonces, la del Model Builder básicamente nos va a dar la información de la parte gráfica y también se le puede cargar cierta parte informativa del modelamiento, ¿no? Para la construcción automática de modelos y como pudimos ver para la corrección justamente de estos modelos si es que hemos tenido un error de trazado. La herramienta T-Rex que nos va a ayudar a cargar las características del terreno hacia todos los elementos de nuestro modelamiento, ¿no? Nos ahorra tiempo, como les mencionaba, y nos minimiza errores. La asignación de las demandas hacia los nodos mediante la herramienta Load Builder, que se puede hacer mediante áreas o se puede hacer mediante conexiones domiciliares con la herramienta Customer Meter Load Data, ¿no? Estas herramientas nos van a ayudar justamente a cargar nuestras demandas hacia los nodos o hacia las tuberías del programa, ¿no? Y como última herramienta que mencionaba justamente eran los polígonos de Thyssen, que si trabajamos de una manera de cargar mediante área, nosotros vamos a poder asignarle de acuerdo a las áreas que vamos a generar de los polígonos de Thyssen que vamos a obtener, ¿no? Y el programa tiene justamente esta herramienta para poder dividir polígonos grandes en polígonos pequeños, ¿no? Más o menos el principio que se usa para trabajar con esta metodología de asignar caudales por áreas es llegar a calcular un caudal unitario, por así decirlo, por cada unidad de área que tengamos, ¿no? Ya sea en hectáreas, en metros cuadrados, etcétera, ¿no? En sí, para redes cerradas, por ejemplo, si queremos asignar caudales mediante el método de áreas, se tiene que hacer considerando el área de influencia de cada nodo, que el polígono de Thyssen me lo va a determinar, y básicamente se aplica en localidades con densidad poblacional uniforme en toda su extensión del proyecto, ¿no? ¿Por qué se menciona justamente esto de que tengan densidad aplicable? Esto de la densidad básicamente se basa en que la población tiene que estar concentrada y no tiene que estar dispersa, ¿no? Si mi asignación de caudales va a ser por áreas, pero yo tengo áreas en donde la población está más concentrada, pero tiene un área de influencia pequeña, justamente este nodo, lo que nos va a generar es un error en el cálculo de nuestro modelamiento hidráulico, ¿no? Entonces, si nosotros queremos asignar mediante áreas, tendríamos que aplicar a que nosotros consideramos de que dentro de esta localidad la densidad poblacional es uniforme. La población está concentrada en el sistema que nosotros vamos a aplicar y por así decirlo, se tiene un promedio, ¿no? De repente de habitantes por lote, de repente 4 habitantes por lote, 3 habitantes por lote, pero esta población está concentrada, ¿no? Es distinto, bueno, justamente el método de la densidad poblacional considera la población por área de influencia de cada nodo, ¿no? Esto de los caudales, como les mencionaba, es calcular principalmente un caudal unitario por cada unidad de área, ¿no? Dividir el caudal total de todo mi sistema entre el área total, ¿no? De esta manera yo obtengo un caudal unitario
el cual voy a poder asignar a cada uno de mis polígonos, ¿no? Si quisiéramos trabajar por población, de igual manera, trabajaríamos, en vez de trabajar por unidades de área, trabajaríamos con la cantidad de habitantes, ¿no? De esta manera, nosotros podríamos obtener un caudal para el nodo de acuerdo a la cantidad de población respecto al área de influencia justamente de este nodo, ¿no? Y por eso se tiene que definir una población en cada sector del proyecto, ¿no? Esto ya es para llegar un poco más de precisión en el modelo, pero como les comento, si es que yo tengo áreas con densidades poblacionales uniformes, trabajar directamente con el área nos va a dar resultados óptimos, ¿no? También se puede asignar los caudales considerando longitudes unitarias, ¿no? Se calcula el caudal unitario básicamente dividiendo el caudal total, que para redes secundarias es el caudal máximo horario, entre toda la longitud de la red, ¿no? De esta manera yo también puedo asignarle un caudal a cada tramo de la red, considerando multiplicar la longitud por el caudal unitario que he calculado, ¿no? También se puede hacer por la cantidad de familias, pero básicamente esto va a ser como si estuviera asignando ya por viviendas, ¿no? Entonces, la asignación de caudales que yo le vaya a dar va a depender de la cantidad de información con la que yo cuente y también de acuerdo a la precisión de la información que yo quiero que me bote el modelamiento, ¿no? Pero como les menciono, si es una zona poblada por áreas, nos va a dar resultados óptimos, ¿no? Bueno, para redes abiertas ya se utiliza lo que son sumatorias que nos van a mostrar los consumos que pueden dar dentro de una red abierta, ¿no? Entonces, se trabaja justamente con esta sumatoria en donde el caudal de cada ramal se va a calcular justamente en litros por segundo, considerando un coeficiente de simultaneidad entre 0,2 y 1, ¿no? K va a estar entre 0,2 y 1. Y X, por ejemplo, va a ser el número total de grifos en el área que abastece cada ramal. Esto va a depender de la cantidad de puntos de suministro y el coeficiente de simultaneidad, dependiendo de la cantidad de grifos, ¿no? Pero al final, de repente esto no se va a aplicar, dado de que en la mayoría de cálculos de la demanda se hace por poblador o por vivienda en su defecto, ¿no? Que es lo más exacto que se puede obtener dentro de un sistema de abastecimiento. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con todas estas herramientas que mostré desde el comienzo, que son el Model Builder para la creación de los modelos de manera automática, el T-Rex para la asignación de alturas o elevaciones, el OAL Builder para la asignación de lo que serían caudales, y los polígonos de Thyssen que van a ir de la mano con el OAD Builder para justamente la asignación de estos caudales mediante la distribución por área, ¿no? Bueno, hasta aquí alguien tiene una pregunta. Chicos, nos indican si tienen alguna consulta antes de pasar a un intermedio de 5 minutos. ¿Sí? Si tuvieran alguna duda. Bueno, está todo claro al parecer. Entonces, en 5 minutos regresamos, Fernando. De acuerdo.
Fernando, podemos continuar. Ya, ya. Bueno, para estas tres herramientas les compartí archivos en donde les compartí tres carpetas, básicamente. La carpeta Model Builder, T-Rex y Loal Builder, ¿no? Primero vamos a explicar, ya vimos la teoría, entonces vamos a proceder a abrir el programa. Dentro de la carpeta Model Builder, lo que les compartí era un Excel en donde aparecen justamente las características de los elementos y una carpeta en donde aparecen estas características, ¿no? En donde nos dicen los nombres de los elementos, nos mencionan los diámetros con los que vamos a trabajar, el coeficiente de Hazen y Williams y el material, ¿no? Se tiene la información del tanque, la información de la demanda, que para efectos prácticos en cada nodo vamos a asignarles de 0,042 y la información de los nodos, ¿no? En este caso, les envié un archivo en formato shapefile que contiene la información de los nodos, del reservorio y de las tuberías, ¿no? Dentro de estos shapes, cada uno de estos shapes ya cuenta con la información que les he mostrado en el Excel, ¿no? Para practicidad del ejercicio, bueno, primero vamos a abrir el programa, ya teniendo una nueva hoja de trabajo. Primeramente nos vamos a fijar en las unidades, ¿no? Como les mencionaba. Principalmente que está en el sistema internacional, para que de esta manera no tengamos ningún tipo de inconvenientes cuando jalemos la información de los formatos shapes, ¿no? En este caso les compartí tres shapefiles que cuentan la misma información que está en el Excel del reservorio, que cuenta justamente la elevación base, la elevación mínima, la elevación inicial y la elevación máxima, ¿no? De este elemento, ¿no? Entonces, esta herramienta de Model Builder, ¿qué nos va a permitir? Que al tener nosotros ya trabajado un modelamiento, en este caso en la plataforma de ArcGIS, todos estos elementos, como les mencionaba, los reservorios, los nodos y cualquier otro elemento como válvulas tienen que estar en formato punto y las tuberías van a estar en formato línea o polilínea en este caso, ¿no? Entonces, nuestro sistema va a constar justamente de lo que estoy mostrando en pantalla. Pero ya lo tenemos en ArcGIS. Supongamos que es un sistema existente que ya está trabajado, ¿no? Y queremos analizarlo. Entonces, nosotros anteriormente jalábamos una referencia o bueno, calcábamos un modelo a partir de un background, ¿no? Que es una imagen posterior que se coloca para poder realizar este trazado, ¿no? Pero ahora vamos a utilizar la herramienta Model Builder, que en el programa se encuentra en la parte de Tools o también en la parte Home, en el lado derecho, ¿no? Podemos ver que justamente es esta herramienta que se denomina Model Builder. Para utilizar esta herramienta, únicamente le damos clic a la herramienta y nosotros podemos, al darle clic nos va a aparecer esta ventana, que nos va a decir Model Builder y nos van a aparecer distintos herramientas, por así decirlo, dentro de esta interfaz, ¿no? Aquí en esta parte de la parte blanca de la hoja nos va a aparecer todos los trabajos que nosotros hayamos realizado con el Model Builder, ¿no? Como pueden ver, yo he trabajado anteriormente jalando información de archivos CAD o de archivos R, ¿no? Para esta parte de este ejercicio vamos a jalar los archivos en Shape que nosotros hemos generado en el ArcGIS, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos o cargamos nueva información, ¿no? Se le da aquí en esta hoja en blanco que menciona la palabra New y nos va a dar esta ventana, ¿no? En donde nos dice que seleccionemos el tipo de data que nosotros queremos jalar, ¿no? Y como les mencionaba en las diapositivas, se tiene una gran variedad de plataformas de las cuales podemos jalar, ¿no? Que son Access en sus diferentes versiones, archivos CAD,
que principalmente les dije que reconocía archivos de XF en versión 2004, DBase, o bueno, básicamente formato DBF, con extensión DBF, formato shapefile y los Excel, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar con shapefile, que básicamente es los shapes que tenemos trabajados, ¿no? Nosotros en el ArcGIS. Seleccionamos shapefile y vamos a su motor de búsqueda, ¿no? Que dice, selecciona la data que vas a utilizar en este caso. Le damos en Browse para poder identificar en dónde se encuentra nuestra data y buscamos nosotros la carpeta en donde tengamos almacenados estos shapes, ¿no? En este caso yo lo tengo en la carpeta sesión 4, Model Builder, la carpeta shape, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a cargar primero? Si nosotros generamos primero las tuberías, nos va a generar nodos, pero nosotros ya tenemos generados los nodos, ¿no? Y podemos ver que nuestros nodos ya tienen información de elevación principalmente, ¿no? Entonces, el orden de cómo es que nosotros coloquemos los archivos o coloquemos por capas los archivos es que nos va a determinar qué es lo que nos va a mostrar el programa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo jalaría las tuberías? Me va a generar nodos en cada extremo de la tubería, pero ya no me va a contener la información de estos nodos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se opta por hacer si yo ya tengo nodos, ¿no? Primero jalar todos los elementos tipo punto y al final jalar los elementos tipo línea, ¿no? Primeramente vamos a jalar lo que es el reservorio. Vemos los fields que nosotros tenemos considerados para el reservorio y ya vemos que tiene las características, ¿no? Todas esas características nosotros al programa le vamos a decir, ¿sabes qué? Jálame esta característica de este field, ¿no? Y cada uno de estos fields claramente tiene que estar en algún tipo de formato, ¿no? Por ejemplo, las elevaciones al ser números se tienen que considerar en formato número del ArcGIS, que sería el formato double, ¿no? Si yo lo considero tipo texto, probablemente el programa del WaterJames no nos va a reconocer esto como un número de una elevación, sino básicamente va a obviar que existe este campo, ¿no? Entonces seleccionamos reservorio, el shape de reservorio, y le damos a abrir. Vemos que ya nos apareció aquí el shape de reservorio. Y si nosotros queremos ver las características, de repente no tenemos abierto el ArcGIS y queremos ver qué características tenía este shape, le damos en Show Preview, que nos va a dar una vista previa de las características que tiene esta entidad, ¿no? Que es tipo punto, que le hemos denominado reservorio. Y si comparamos con las características que tenemos en el ArcGIS, básicamente nos muestra todas las características que en el ArcGIS nosotros le hemos asignado, ¿no? Desde el label y las elevaciones, ¿no? Las elevaciones que te considera el programa. Entonces nosotros ya sabemos qué características tiene para poder jalar para cada una de de lo que le vamos a asignar, ¿no? Al reservorio. Entonces le damos en Next. Como les mencionaba, las unidades son muy importantes para la ubicación de estos elementos, dado que trabajan también con una georreferenciación, ¿no? En ciertas unidades, que principalmente va a estar en metros, dependiendo de en qué unidades se haya graficado justamente su modelo o está ubicado su modelo, ¿no? En este caso, seleccionamos de entre todas las herramientas metros, ¿no? Para nuestro caso. Le damos en Next. Estas características las vamos a mantener por defecto, dado de que vamos a generar el elemento tipo punto y no vamos a querer que sufra algún tipo de modificación, ¿no? Nosotros podemos seleccionar el escenario en el que queremos cargar este elemento o podemos crear un nuevo escenario a partir del elemento, del escenario base que tenemos. Como no tenemos nada cargado, vamos a mantenerlo, ¿no? En el escenario base. Y para los elementos que queremos que se muestren dentro de la pantalla, nosotros vamos a dejarlo en label por defecto, ¿no? Le damos en Next y aquí podemos ver que en esta parte nos dice table es el nombre de nuestro archivo, ¿no? En este caso, el tipo punto, ¿no? Pero aquí es donde nosotros seleccionamos este punto que nos va a representar, ¿no? Justamente como les mencionaba en las diapositivas,
nosotros tenemos que decirle al programa, sabes que este punto me va a representar una válvula reguladora, o no, este punto me representa un nodo, o no, este punto me representa un reservorio. ¿Y en dónde seleccionamos esta característica? En Table Type. Es un desplegable en donde nos va a dar todos los elementos que sean tipo punto que nosotros tengamos para poder graficar dentro del programa, ¿no? Que básicamente son todos los que aparecen aquí. Pero no nos aparece pipe porque pipe es tipo línea, ¿no? Entonces, en este caso nos aparece todas las unidades que son tipo punto. Para este caso, nuestro reservorio lo vamos a representar como tanque, ¿no? Keyfield se refiere básicamente al nombre, ¿no? Si nosotros no le tenemos asignado un nombre, si no seleccionamos nada aquí, nos va a botar un error. En Keyfields tenemos que darle, siempre se va a crear esta característica que se denomina label, ¿no? Ahora, si nosotros le hemos asignado ya un nombre al reservorio dentro del shape, nosotros podemos mantener ese nombre, ¿no? Si no le hemos asignado, nosotros le decimos al programa, ¿sabes qué? Denomínamelo con un label que tú consideres, ¿no? En este caso le vamos a decir eso al programa. Dale un label, ¿no? Eh, las ubicaciones X y Y, si nosotros sabríamos que el elemento no está referenciado en un sistema de coordenadas, podríamos asignarle características de coordenadas X y Y, seleccionando una de las características que se le ha asignado al elemento dentro de los fields de mi shapefile, ¿no? Pero como el elemento está georreferenciado y queremos que aparezca justamente en esta ubicación, esto lo dejamos por defecto en automático, ¿no? Tanto la ubicación en X y en Y. Ahora, esta ventana que vemos aquí nos da la opción de elegir justamente todos los fields que nosotros tenemos dentro de nuestro shape para poder seleccionar eh, qué va a representar cada uno de estos fields, ¿no? El programa, por más que tú le pongas el mismo nombre, no te lo va a reconocer automáticamente y te va a decir, no, esta es mi elevación mínima, esta es mi elevación máxima o mi elevación inicial. En el programa nosotros tenemos que asignarle cada característica o bueno, cada propiedad que nosotros tengamos dentro de nuestro ArcGIS, ¿no? En este caso. Entonces, la primera característica que queremos saber es la elevación, ¿no? O bueno, la cota base de nuestro elemento, que en el GIS se llama elevación, ¿no? Entonces, justamente la característica elevación, por ejemplo, y le decimos, ¿sabes qué? Elevación va a ser equivalente a qué propiedad dentro del programa. Por eso es ese desplegable de aquí. Entonces, mi elevación va a ser equivalente a elevación dentro del programa. ¿En qué unidades está? Vemos que está en metros y lo mantenemos en metros. Si vemos cada uno de los fields de nuestro shape, no tiene asignada una propiedad, a excepción de la que nosotros ahorita hemos elegido, ¿no? De elevación, que va a ser el equivalente a elevación dentro del programa. La elevación mínima, de igual manera, nosotros la asignamos porque ya la asignamos dentro de lo que sería nuestro ArcGIS, ¿no? Ahora, si nosotros queremos no asignarle estos elementos y solo considerarle el elemento que ya hemos, básicamente el programa te va a detectar el nombre que le va a asignar y qué tipo de elemento es, ¿no? Ahora, si no queremos asignarle, bueno, todas las características las podemos hacer básicamente de igual manera, ¿no? O sea, manualmente como lo hemos venido trabajando desde un comienzo, ¿no? Pero como tenemos las características, vamos a seleccionar todas las características que hemos configurado dentro de nuestro ArcGIS. Por ejemplo, nuestra segunda característica es la elevación mínima, entonces buscamos elevación mínima. También en metros. Elevación inicial, buscamos en nuestro elemento nuestra elevación inicial. Y por último tenemos la elevación máxima, ¿no? De igual manera, todas las características que puede tener este reservorio me van a aparecer en el desplegable, ¿no? Para este caso, principalmente nos importan solo las alturas, ¿no? Entonces, aquí consideramos la elevación máxima. Ya vemos que hemos asignado 4 valores, ¿no? O bueno, 4 propiedades a nuestros fields que estamos jalando el ArcGIS. Entonces, le damos a Next si es que ya no queremos asignar otra característica. Básicamente le damos a Next. Este mensaje nos sale por defecto. Le damos a Next. Y, por ejemplo, acá nos dice que si queremos correr el modelo ahora,
si queremos crear el elemento que hemos agregado o si solo queremos que nos muestre un mensaje cuando esté sincronizado, ¿no? Entonces, queremos que nos muestre, le damos en Finish. Nos dice que se está sincronizando en el modelo. Después de la operación, cuando la operación esté completa, nos menciona, ¿deseas continuar, sí o no? Para este caso, nosotros queremos ver el elemento, entonces le damos así. Vemos de que no tenemos ningún tipo de problemas, le damos a cerrar y le damos a cerrar aquí y nos va a decir, sincronizando el dibujo para adherir. Te dice, ¿quieres remover los elementos de dicho database? ¿Estás seguro que deseas sincronizar con el dibujo ahora? Como nosotros queremos ver el elemento, le damos así. Vemos que ya nos cargó. Como les mencionaba, ya apareció nuestro elemento tank, pero nosotros no lo podemos apreciar, ¿no? Entonces, ¿qué herramienta utilizamos? La herramienta View y nos vamos a Zoom Extents y nos va a mandar directamente hacia el elemento. Ahora, ¿qué características tiene este elemento? Si nosotros nos vamos a Flex Tables y a tanque, podemos ver que todas las características que nosotros le hemos asignado han jalado, ¿no? Por ejemplo, no le hemos jalado la elevación base que va a ser igual a la elevación, ¿no? En este caso. Entonces, vemos nuestra tabla que les compartí y vemos que la elevación base es 2709.28 y la asignamos de manera manual, ¿no? 2709.28. Como les mencionaba, podemos copiar directamente el valor y pegarlo como si fuera una tabla de Excel, ¿no? En este caso. Y le damos Enter. Ya, ya le asignamos estas características y como podemos ver ya se sincronizó con el dibujo, ¿no? Ahora, otro elemento tipo punto que vamos a jalar, les mencionaba que primeramente jalar los elementos que son tipo punto para que los elementos tipo línea o polilínea, en este caso, se peguen, ¿no? A la realidad. Entonces, ya tenemos el reservorio. Ahora procedemos a jalar lo que son los junctions o los nodos, ¿no? De igual manera, nos vamos a Tools y nos vamos a Model Builder. Vemos que ya lo que hemos jalado, que se llamaba Shape, la carpeta, vemos que ya nos aparece aquí como que un escenario que nosotros hemos jalado, ¿no? Pero ahora vamos a generar otro elemento, que en este caso, ¿cuál es? Los nodos, ¿no? De igual manera nos vamos a New, seleccionamos el formato que queremos, en este caso queremos Shapes, y seleccionamos la ubicación de nuestro archivo, ¿no? En este caso queremos los nodos nosotros. Le damos a abrir y vemos las características que tienen estos nodos, ¿no? Eh, ¿qué es lo único que vamos a jalar de estos nodos? Va a ser la característica de la elevación, ¿no? Para este ejercicio. Eh, Vemos que lo único que vamos a jalar es la elevación, ya lo tenemos cargado aquí, le damos a Next. De igual manera, el sistema de coordenadas en qué unidades va a estar, está en metros porque estamos trabajando en metros. Siguiente, siguiente, vamos a seguir manteniendo el mismo escenario y de igual manera nos va a volver a preguntar el elemento, ¿no? Estos nodos, ¿qué van a representar? En este caso sí queremos que represente junctions, ¿no? Vemos si es que a los nodos le hemos asignado algún tipo de nombre. Si no tiene un nombre en específico estos nodos, entonces nosotros lo obviamos, ¿no? Si en el shape, por ejemplo, no le hemos asignado cuál va a ser mi nodo 1, 2, 3, 4, 5, o bueno, cualquiera de esas características, entonces por defecto nosotros le ponemos que el keyfield sea igual a su label, ¿no? Como les mencionaba, esta característica se va a generar de manera automática para cualquier tipo de elemento tipo punto que se jalen, ¿no? Si nosotros tuviéramos un nombre en el nodo generado en el ArcGIS, nosotros podríamos seleccionar su nombre y nos va a aparecer dicho nombre, ¿no? Como no lo tenemos, le damos a label para que nos los nombre el mismo programa. Como les mencionaba, la única característica que nosotros vamos a querer que jale en este caso va a ser la elevación, ¿no? Entonces, buscamos la característica que se llame elevación, ¿no? En este caso, esta característica de aquí. ¿Y qué propiedad va a ser la equivalente dentro del programa? Va a ser igual a elevation. ¿En qué unidades va a estar? Va a estar en metros. Entonces, ya hemos configurado qué nombre va a tener este punto, que por defecto el programa le vamos a decir que no los nombre.
Y la única característica que nos importa para este ejercicio es la elevación, ¿no? Entonces seleccionamos la característica que va a ser la propiedad dentro del Sewell James, del Water James, y le damos en siguiente. Le damos en siguiente y le damos en finalizar porque queremos que se genere para todo el módulo. La misma pregunta nos va a hacer si queremos que se guarde después, ¿está seguro que desee continuar? Le damos que sí. Vemos que ya se ha generado, nos dice que son 12 junctions que se han creado. Cerramos esta notificación, cerramos lo que dice Model Builder y sincronizamos los puntos, ¿no? Le damos que sí. Entonces ya podemos ver que ya me aparecieron los nodos. Ahora, ¿qué característica tienen estos nodos? Únicamente nosotros le hemos asignado la característica de elevación y vemos que nos ha jalado la elevación. Y como les mencionaba, le hemos dicho al programa que nos los nombre, ¿no? De acuerdo a lo que el programa considera y le ha puesto nodos del 1 al 12, ¿no? En este caso. No tenemos otra característica, dado que el programa todavía no lo hemos corrido y es la única característica que nos importaba para este ejercicio. Ya tenemos los nodos, tenemos el reservorio. El único elemento que nos faltaría cargar netamente sería las tuberías, ¿no? En este caso, ¿qué características nos importan de las tuberías? Nos importa el diámetro y la longitud, ¿no? Entonces, estas características son las que nosotros le vamos a decir al programa que nos cargue, ¿no? En este caso, de igual manera, vamos a Model Builder, generamos una nueva creación de, de elementos, dándole a New, seleccionamos el tipo de base de datos que tenemos, que es Shapefile, y seleccionamos en dónde está ubicado, ¿no? Las tuberías, por ejemplo, están ubicadas en esta carpeta que yo les mencioné. Le damos en abrir y vemos qué características tiene este shape, ¿no? Principalmente les dije que nos va a importar el diámetro y la longitud. Y el último campo que dice label se genera automáticamente por defecto, como se puede ver, ¿no? Entonces le damos a Next. Cuando es un, cuando es un elemento tipo línea, bueno, de igual manera seleccionamos las unidades de las coordenadas, en este caso metros. Nos va a aparecer justamente esta segunda característica que está desmarcada, ¿no? Nos dice que si nosotros queremos establecer a la tubería algún tipo de conectividad, o bueno, en este caso de tolerancia. Queremos que la tubería se conecte espacialmente considerando una tolerancia. En este caso, se recomienda colocar el check y mantenerlo por defecto en 1 metro, ¿no? Dado de que yo puedo tener errores en el dibujo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaría si este nodo no estaría conectado con este nodo en el AutoCAD, sino en su defecto estaría movido así? Si yo no le doy esta característica, me va a generar un nodo aquí, pero no va a estar interconectado, ¿no? Entonces, para este caso, eh, se recomienda siempre darle esta tolerancia, ¿no? De establecer una conectividad espacial, para que si yo he cometido algún error de dibujo, no creo que sobrepase más del metro, o en su defecto, si es que consideramos de que lo hemos hecho a la volada de repente, o nos han entregado una información que está desfasada o está incompleta, nosotros podemos establecerle justamente esta conectividad para que el programa nos corrija este error generándonos el nodo uniendo estos elementos tipo línea, ¿no? Entonces, para el ejercicio, digamos que si queremos establecer una conectividad, ¿no? Esto, si es que igual el nodo está generado y está unido, no te va a generar ningún tipo de complicación, ¿no? En su defecto, si es que has cometido algún error, sí te va a ayudar a que se corrija justamente este error que se ha dado, ¿no? Esto aparece netamente para las entidades que son tipo línea, en este caso tuberías, ¿no? Le damos que sí queremos establecer una conexión espacial, una tolerancia de 1 metro en este caso, lo mantenemos por defecto esta medida. Esta se puede modificar, como les mencioné, de acuerdo a cómo es que sabemos nosotros que tenemos nuestro dibujo y lo mantenemos ahí, ¿no? Entonces le damos en Next, aquí por defecto mantenemos las características, no queremos cambiar el escenario, generar un escenario, le damos a Next. Ahora,
nos va a dar solo, como les mencionaba, dos tipos de entidades, ¿no? Las líneas, el programa los detecta o como tuberías, o lateral, que básicamente es la tubería de la conexión domiciliaria que se empalma hacia un pipe, ¿no? Básicamente, para este ejercicio, nosotros vamos a seleccionar que estas tuberías son pipes, ¿no? Son tuberías. Si nosotros le hemos asignado un nombre, bueno, y de igual manera lo seleccionamos. Para todos los elementos que nosotros jalemos, se le va a poder seleccionar todas estas características, ¿no? Entonces, para keyfields, nosotros le vamos a dar que nos mencione el label nada más, ¿no? Ahora, si nosotros queremos asignarle un nodo de inicio y un nodo final, podemos seleccionar aquí esta característica, pero como queremos que se una y le hemos dado un establecer conectividad, entonces en su defecto nosotros no le vamos a asignar justamente esto, ¿no? Bueno, hemos jalado cada uno de los elementos ya que hemos generado. Y de las características de la tubería, como les mencionaba, solo nos importaba la longitud y el diámetro en este caso, ¿no? El material no está consignado dentro de estas características, pero sabemos que para este ejercicio va a ser PVC, ¿no? Eso ya lo configuramos posterior. Entonces seleccionamos la característica longitud y nosotros buscamos aquí la característica length, que es longitud. Las unidades están en metros. El diámetro Para, para este ejercicio también sí está consignado y le colocamos diámetro. En este caso, el diámetro es de 22,9 milímetros, ¿no? Entonces consideramos 22,9 milímetros. Le damos a Next, Next, finalizamos. Sí, nos dice que se han creado 16 tuberías. Si es que nosotros no tendríamos nodos y no hubiéramos dado ese tema de la interconexión, nos generarían más nodos, ¿no? De los que ya existen. Cerramos, cerramos y le damos que queremos sincronizar todo. Y ya vemos que las tuberías se han conectado directamente con los nodos, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Podemos arrastrar directamente, rápidamente este elemento y va a regresar a su sitio y vemos que se jalan tres tuberías en este caso, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros las características del reservorio, las características de los nodos, en este caso sus elevaciones y las tuberías, ¿no? ¿Qué es lo único que nos falta asignar para este ejercicio? La demanda de 0,042 a todos los nodos y el material y el coeficiente de Hazen y Williams a las tuberías, ¿no? Como en ejercicios anteriores, les mencioné que se puede hacer de manera manual la asignación de demandas y de igual manera modificar, ¿no? Las características de la tubería. En este caso, ¿qué es lo que nos está faltando? Configurar el material. Como les dije, podemos modificar por bloque dándole a Global Edit a cualquier tipo de característica que esté en color blanco, ¿no? Las características en color amarillo no son modificables en este caso. Entonces, set es para cambiar la característica o bueno, en este caso el tipo de material, ¿no? Entonces le damos a PVC y vemos que se cambia todo. Eh, Ahorita no me está apareciendo las características de coeficiente Hassen y Williams o lo que nos solicita el ejercicio, ¿no? Como les mencionaba, nosotros podemos agregar columnas eh, desde este simbolito que es una hoja con un lapicito que dice Edit. Y aquí podemos agregar la característica que queramos nosotros ver dentro de esta tabla, ¿no? En este caso nos está haciendo falta nuestro coeficiente de Hassen y Williams, ¿no? Entonces, buscamos el coeficiente de Hassen-Williams que está determinado por Hassen y Williams C, ¿no? Le damos a Add, le damos OK y ya nos aparece, ¿no? Para efectos del ejercicio, el coeficiente de Hassen y Williams del PVC se está considerando que está nueva la tubería y es de 150, ¿no? De igual manera, para modificar, le damos clic derecho encima de lo que queremos modificar y damos Global Edit, ¿no? En este caso. Global Edit, y aquí como es un número, nosotros podemos sumar, restar, dividir, etcétera, o modificar con set directamente el valor que queremos que aparezca, ¿no? En este caso, 150. Le damos OK y ya vemos que nos apareció el coeficiente de Hassen y Williams, ¿no? Ahora, eh, ¿qué más nos menciona el ejercicio? Ya configuramos el material, ya configuramos el coeficiente de Hassen y Williams. Lo único que nos faltaría asignar es las demandas, ¿no?
¿Por qué faltaría asignar las demandas? Ahorita ya el ejercicio ya lo podemos correr este modelo y primero podemos validar, ¿no? Si le damos en Validate, nos va a botar todos los problemas que se tengan, principalmente de dibujo dentro del modelo. En este caso nos dice que no hay ningún tipo de problema en el modelo, porque todo está conectado, ¿no? Pero básicamente el modelo ya nos corrió. No tenemos ningún tipo de problema porque todos los elementos están conectados. Pero que nos está faltando agregar las demandas hacia los nodos, ¿no? Como les mencionaba, desde Demand Center nosotros podemos asignar valores con la herramienta de Demand Control Center, que ya lo expliqué en una clase anterior. Se le da clic y se le da, ¿está seguro que desea continuar? Sí. Aquí nos van a aparecer todos los nodos o todos los elementos que tengan asignado una demanda, ¿no? Ya sea hidrantes, ya sea las conexiones domiciliarias, etcétera. En este caso son junctions. Y para agregar a todos los puntos, o bueno, todos los junctions de este ejercicio, les dije que podíamos agregar de manera manual, dando add demands, en donde nosotros seleccionamos uno por uno los elementos que queremos, o en su defecto para todos los elementos, ¿no? Si todos los elementos tienen la misma demanda, entonces nosotros podemos darle inicializar las demandas para todos los elementos. Y me van a aparecer todos los nodos aquí. ¿Cómo es que le cambio justamente esta demanda? Vemos que está con 0. De igual manera puedo darle clic derecho encima de demanda base y le doy en Global Edit, ¿no? Cuando quiero editar todo de golpe porque todo tiene el mismo valor, le doy en Global Edit. Y de igual manera, como es un número, puedo sumar, dividir, restar, multiplicar, ¿no? Estas, estas Estas características que nos da el programa, o bueno, estas funciones, ¿para qué nos ayudan, no? Porque muchas veces trabajamos con un caudal promedio, ya conocemos los coeficientes de mayoración y ya se le asignó de repente estas demandas a cada nodo considerando su consumo. Nosotros podríamos multiplicar o dividir por este coeficiente, ¿no? Entonces, estas herramientas que nos da el programa justamente nos van a servir para ello, ¿no? En este caso, como todas las demandas, el ejercicio nos dice que sea 0,042, le damos en set para que se reemplacen, ¿no? En este caso 0,042. Le damos a OK y, por ejemplo, vemos que solo nos aparece esta cantidad de elementos, ¿no? Como, de dígitos. Como les dije, para agregar decimales de repente se le dan units and formattings. Y en display precisión, yo le doy la cantidad de decimales que yo quiero, ¿no? Para este efecto del ejercicio son 4 decimales o 3 decimales, dependiendo de la cantidad de decimales que yo tengo. Le doy en close y ya corro el ejercicio y vemos que no nos presenta ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, de esta manera yo he podido migrar elementos desde ArcGIS, que ya los trabajé en formato ArcGIS en este caso, y le puedo asignar justamente todas las características que yo le haya cargado a justamente este shape, ¿no? En este caso del reservorio, los nodos y mis tuberías, ¿no? Entonces, esto sería el uso de la herramienta de Model Builder, ¿no? Hasta esta parte, ¿alguna consulta de repente? Sí, chicos, levantamos la mano si tuviéramos alguna consulta. Continuamos, Fernando. Ya, bueno, hasta esta parte ya hemos aprendido a migrar elementos desde ArcGIS, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos utilizado esta herramienta justamente que se llama Model Builder y ahorita solo lo hemos asociado con ArcGIS, ¿no? Básicamente les mencionaba que el ArcGIS es básicamente el motor gráfico más completo con el cual podemos trabajar en WaterJames porque podemos asignarle ya las características, ¿no? En su base de información que tiene este motor gráfico, ¿no? Entonces, por eso es que he optado por mostrar este tipo de ejercicio para esta parte, ¿no? Del Model Builder. Nosotros también podemos jalar elementos desde un AutoCAD o desde las distintas plataformas, ¿no?
Entonces ya utilizamos Model Builder, hemos generado este modelamiento que aparece aquí. Les compartí justamente dentro de las carpetas. Ahora vamos a hacer uso de lo que sería la herramienta del T-Rex, ¿no? Eh, ¿Qué es esta herramienta? Justamente les mencionaba de que esta herramienta me va a brindar elevaciones, ¿no? En este caso para un modelamiento. Eh, el, el, el CAD que les compartí justamente tiene esta información, ¿no? Que son las curvas de nivel y el modelo que ha sido migrado directamente del WaterJames hacia el AutoCAD, ¿no? En este caso. Que les mencioné de que principalmente teníamos que ver hacia estos elementos que son las curvas de nivel. Teníamos que ver que estos elementos tengan la característica de la elevación dentro de su información, ¿no? Como podemos ver, cuentan con la elevación, ¿no? En este caso. Si es que por A o B no tuviera este tipo de elevación, el programa básicamente nos va a decir, no hemos encontrado información para poder generar un terreno, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el programa con estas curvas? Nos va a generar un terreno o una superficie de la cual va a triangular, ¿no? Entre todos los puntos que tenga el programa, dado que cada polilínea es una seguidilla de puntos, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos tiene una característica de elevación. El programa lo que va a hacer es va a triangular entre todos los puntos y me va a obtener justamente esta cota, ¿no? Entonces, para esta parte del ejercicio, por eso les compartí este archivo, el cual está en formato CAD, ¿no? Les mencionaba que de preferencia se guarde el archivo en formato de XF y también intentar eliminar toda la información que no tenga nada que ver con curvas de nivel, ¿no? Para evitar posibles errores que el programa pueda detectar. Dado que muchas veces el programa da, como estas curvas de nivel son polilíneas, puede considerar que estas polilíneas también que están del trazo son parte justamente de, de este levantamiento topográfico, ¿no? Y como podemos ver, no tienen la característica de elevación, ¿no? Nos bota una elevación de cero. En muchos casos, lo que sucede es de que va a triangular con estas elevaciones cero y nos va a generar errores, dado de que hay una gran depresión, por así decirlo, para el programa, que me va a generar una superficie, va a haber una depresión que va a ir desde la cota, en este caso 2678, y lo va a volver cero, ¿no? En todo este tramo hasta que haya una intersección con la otra curva que, por ejemplo, es 2676. Entonces, de preferencia, tener solo las curvas de nivel en un archivo separado y no tener otros elementos, ¿no? Como son líneas o polilíneas, etcétera. Entonces, el archivo que les compartí, de preferencia, eliminar el trazo que existe dentro de este archivo para que solo me queden curvas en este caso, ¿no? Ahora, ya teniendo estas curvas, eh, como les mencioné, el programa principalmente te trabaja con archivos en AutoCAD en formato de XF 2004, ¿no? Entonces lo vamos a guardar justamente en esa versión, ¿no? AutoCAD en formato 2004 de XF. Entonces lo guardamos con el nombre que nosotros decíamos en la ubicación que gustemos. Para este caso el ejercicio, bueno, lo he llamado red de distribución, ¿no? Entonces le damos a guardar en este caso. Cerramos. Cerramos el archivo para no tener ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, ya tenemos nosotros el archivo generado, ¿no? Ahora, para efectos de este ejercicio, vamos a ingresarle las alturas a cada uno de estos elementos. Y para ver que el programa me lo va a generar directamente, vamos a eliminar esta característica de la elevación a todos los nodos y nosotros le vamos a colocar cero, ¿no? Para ver que realmente nos va a generar esta elevación. Entonces ya modificamos todos los nodos a cero, le damos en Compute y vamos a revisar de que estos junctions no tengan, ¿no? Una elevación determinada. Entonces estamos viendo que está con elevación cero. Para este caso,
vamos a cargar las elevaciones utilizando la herramienta de T-Rex, la cual se encuentra en la parte de Tools, de herramientas del programa, y tiene esta forma, ¿no? De como si fuera un plano en donde se ve un punto al cual se les va a asignar una elevación en este caso, ¿no? Y nos dice que cuando corramos T-Rex nos va a asignar elevaciones de tu modelo de una variedad de datos que nosotros podamos ingresarle, ¿no? En este caso, al cliquear justamente esta herramienta de T-Rex, vamos a poder ver de que nos va a mostrar esta ventana, ¿no? En donde de igual manera nos dice qué tipo de data nosotros le vamos a ingresar. Principalmente curvas de nivel van a estar en DXF Point o de, pues, ¿no? En este caso, como son curvas, te va a generar un contorno o una superficie y vamos a seleccionar DXF Contorno. Si las curvas las tuviéramos en Files, también podríamos cargarlas, ¿no? Principalmente se utiliza Civil 3D o AutoCAD, pero se guardan en formato de XF, ¿no? Justamente por esto, porque el programa no te reconoce archivos DWG. Le damos en DXF Contornos, donde seleccionamos cuál va a ser el archivo que vamos a utilizar como base de datos en elevación dataset, en File. En estos tres puntos le damos clic y nosotros podemos seleccionar en donde hemos guardado nuestra red, podemos seleccionar el archivo, ¿no? En este caso, yo ya lo guardé en formato DXF para evitar algún tipo de no reconocimiento. La referencia espacial, el programa por defecto te va a decir que no la reconoce, pero cuando triangule, le va a asignar una referencia espacial porque este archivo que tenemos, que hemos generado, está georreferenciado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Select Elevation Field, principalmente se selecciona esto cuando tenemos un RCHES file, ¿no? Dado de que la característica nosotros la vamos a seleccionar de acuerdo al field que le hemos creado. Para este caso es un archivo en DXF y le vamos a dar que sea la elevación de la polilínea que tenemos generada, ¿no? Nos da también la opción de seleccionar las unidades en X y Y para que se referencie y las unidades en Z, ¿no? En ambos casos están en metros. Este porcentaje de buffering lo mantenemos por defecto y nos dice en qué nodos nosotros queremos cargar también esta topografía, ¿no? Esta ventanita que sale aquí que dice Also Update Inactive Elements, te dice que para que tú puedas trabajar también con elementos inactivos o si solo con lo que te está apareciendo de elementos activos dentro de la pantalla, ¿no? Hay maneras para que dentro del programa tú puedas inactivar elementos para que puedas trabajar o simular cierto tipo de escenarios, ¿no? En este caso, pero sin necesidad de eliminarlos, ¿no? Entonces, este check que se le puede dar es justamente para ello, ¿no? Para que solo te trabaje con los elementos que están activos. En este caso, no tenemos elementos inactivados, por defecto lo mantenemos como está. Los nodos a los cuales queremos cargarle, te da dos opciones, ¿no? Si es que quieres cargarle a todos los nodos o en este caso una selección. Pero en esta selección te va a dar los nodos que tú has cargado de acuerdo al Model Builder o cómo es que los has insertado dentro del dibujo, ¿no? En este caso te va a decir todos los elementos que has ingresado de acuerdo a la hora o a la fecha que has ingresado. Pero para el ejercicio nosotros queremos que le cargue a todos los elementos, ¿no? Entonces ya seleccionamos todas las características que van a tener estas curvas y le damos a Next. Vemos que automáticamente cargan, dependiendo de la cantidad de elementos, es que va a ser lo tardado o lo rápido de la carga, ¿no? En este caso ha cargado bastante rápido y vemos que me ha cargado a todos los puntos, ¿no? A todos los elementos, incluidos mi reservorio, ¿no? Vemos que ya me asignó mis elevaciones y como les mencionaba, yo puedo seleccionar la alternativa en la cual yo quiero que vaya esta característica, dado que esta es una característica física, o puedo generar una nueva alternativa, crearle un nombre y seleccionar, ¿no? Si quiero una nueva alternativa base o quiero que sea pariente de mi alternativa base que ya tengo creada, ¿no? En este caso, para el ejercicio, vamos a mantener la alternativa como que estamos modificándola nada más y no vamos a generar una nueva alternativa.
Entonces le damos a Finish y podemos correr, ¿no? Ya nuestro modelo. Vemos que no tenemos ningún tipo de inconvenientes. Vamos a Junctions para ver si es que las elevaciones ya me las generó y podemos ver que sí. Las elevaciones me las cargó automáticamente considerando dicha información, ¿no? Entonces, de esta manera es que se utiliza esta herramienta de T-Rex, ¿no? En Tools, T-Rex, y yo le cargo la superficie o la topografía con la cual yo cuento para el modelo, ¿no? En este caso es un modelo pequeño, casi no vamos a tener algún tipo de inconveniente en este caso porque es pequeño, pero si tuviéramos un modelamiento más extenso, va a demorar más, ¿no? En cargar estas curvas y aparte que va a demorar, me va a ayudar, ¿no? Si es que tuviera bastantes puntos en la asignación justamente de estas elevaciones, ¿no? Entonces, para esto es lo que sirve la herramienta T-Rex, ¿no? Eh, la siguiente herramienta que nosotros vamos a utilizar, justamente como les mencionaba, era la asignación automática de demandas hacia los nodos, ¿no? Para efectos de este ejercicio y poder interactuar con los polígonos de Thyssen, lo vamos a hacer considerando datos tipo área, ¿no? En este caso, ¿cómo es que se le asigna aquí estos polígonos de Thyssen o cómo le decimos, genérame polígonos de Thyssen, ¿no? Entonces, el programa, primeramente vamos a anular todas las demandas que tengamos dentro del programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les mencioné en demanda center, demanda control center, damos en yes, vemos que aquí me aparecen las demandas. Yo puedo seleccionar dándole clic a la primera fila, presionando Shift y dando clic a la última fila, como si fuera un motor de Excel, y le puedo dar aquí en eliminar, ¿no? O la otra es que vuelva a cero estas demandas, pero me va a seguir apareciendo que tiene una demanda cargada, pero de valor cero, ¿no? Para este caso vamos a eliminar todas las demandas para poder nosotros cargarle o generarle una demanda, ¿no? General. Entonces, seleccionamos de esta manera, como les mencionaba, le damos clic a la primera fila, apretamos Shift, le damos clic a la última fila y nos va a seleccionar todo y le damos en eliminar, ¿no? Le damos en Close, corremos otra vez el programa y verificamos, ¿no? Demanda Control Center, Yes, y vemos que ya no hay ningún tipo de demanda. ¿Para qué hemos hecho esto? Para que efectos del ejercicio nosotros le asignemos las cargas utilizando justamente lo que les mencionaba, que eran los polígonos de Thyssen, ¿no? Estos polígonos de Thyssen básicamente nos van a servir para que tengamos, tenemos un área de influencia nosotros, sabemos cuál es el consumo de toda esta población, por así decirlo, y vamos a hacer de que el programa nos determine el área de cada uno de estos polígonos considerando un área de influencia de cada nodo, ¿no? Para este caso, el polígono del área de influencia se los compartí así de esta manera, ¿no? En formato CAT. Es preferente que esté en formato shape, dado que si, por ejemplo, para la asignación de demandas, nosotros lo vamos a hacer a partir de la herramienta Tools Load Builder, ¿no? En este caso, cuando yo le asigne Load Builder, me va a aparecer esta interfaz, ¿no? En donde voy a crear una nueva carga de datos de información de caudales y me aparece esta interfaz, ¿no? Que les mencionaba. Puedo cargar mediante puntos y me aparece, como les mencionaba, hacia los nodos, hacia el nodo más cercano, hacia la tubería más cercana, ¿no? En este caso nosotros vamos a agregar mediante área y lo vamos a hacer de una manera equitativa, ¿no? Equal Flow Distribution. Eh, Internal Data es cuando creamos lo que les mencionaba de las conexiones domiciliarias mediante Customer Meter, ¿no? Para efectos de este ejercicio y para que interactúe con los polígonos de Thyssen, lo vamos a hacer mediante área, ¿no? Considerando una distribución equitativa del caudal. Entonces seleccionamos área de Load Data, Equal Distribution. Le damos en Next. Nos van a decir el nodo al cual, o qué tipo de nodos nosotros queremos que nos genere polígonos de Thyssen, ¿no? Si se dan cuenta, me aparecen todos los elementos tipo punto.
En este caso, el tanque no va a tener una asignación de caudal, entonces vamos a darle que solo los junctions, todos los elementos. De igual manera que el T-Rex me da la opción de elegir elementos en específico que se hayan cargado mediante Model Builder dentro de toda la interfaz del programa que nosotros hemos trabajado. Pero como quiero que se cargue a todos los elementos, le doy a Junction All Elements, ¿no? Le doy a Select. Me va a decir que el nodo va a estar determinado por el elemento ID y me dice el GIS-Flow Raw Data, ¿no? En este caso me dice que tengo que generar un Flow Boundary Layer, ¿no? Para este caso, como les mencionaba, aún no tenemos nosotros generados los polígonos de Tizian. Es por ello que no podemos seleccionar aún esto, solo les quería mostrar la interfaz. Pero para la generación de polígonos de Tizian y poder utilizar esta herramienta de distribución de caudales por área, nos vamos igual a Tools y vemos que aquí aparece esta opción, ¿no? De Tizian Polygon. De igual manera nos dice, ¿dónde quieres que generemos estos polígonos? En todos los elementos junctions, en todos los elementos tanque, en todos los elementos hidrantes, etcétera, ¿no? Para este caso, como queremos asignarle a los nodos, vamos a generar en todos los elementos junction, ¿no? Entonces, nosotros seleccionamos que queremos en todos los elementos. De igual manera nos pregunta si queremos que solo consideremos los elementos activos. En su defecto lo dejamos de esa manera. Le damos a Next. Los polígonos nos los puede generar considerando un porcentaje de buffering que les mencionaba de que era como un radio, o le podemos asignar un polígono que nosotros tengamos dibujado, ¿no? En este caso, esta herramienta solo te reconoce shapes files, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos en CAD. Para generar rápidamente este polígono, vamos a crear un polígono que nos delimite todo el área del área de influencia de este circuito, ¿no? Tratando de asemejarlo al que tenemos dibujado, ¿no? Entonces, vamos a dibujar un polígono creando justamente este polígono, ¿no? Bueno, el ArcGIS se maneja, varios tienen conocimiento para dibujar justamente elementos en Data Management Tools. Le damos a Feature Class y le damos a Create Feature Class. Creamos un polígono que tiene que tener justamente esta característica. Bueno, ya el ArcGIS es un programa que varios ya lo conocemos. Seleccionamos en dónde queremos que se guarde este polígono. Por ejemplo, para mi caso, lo voy a guardar dentro de Load Builder y aquí le voy a generar una carpeta que se llame área de influencia. O bueno, circuito en este caso. Selecciono dónde quiero guardarlo. Le doy en Add. Creo el nombre de mi entidad. En este caso le vamos a llamar circuito. Bueno, el tipo de entidad es tipo polígono. Y el sistema de coordenadas va a tener que ser el mismo sistema de coordenadas en el cual tenemos todos nuestros elementos, ¿no? Entonces revisamos en qué sistema de coordenadas están, ¿no? En este caso, para este ejercicio están en la zona 17 sur, ¿no? Entonces creamos el polígono de esa manera en ese sistema de coordenadas. ¿Cómo lo vamos a llamar? Circuito. Justamente esta parte del sistema de coordenadas es muy importante dado que nos puede ubicar en otra zona geográfica que nosotros no queramos, ¿no? Entonces, buscamos UTM, WG84, hemisferio sur. Para este ejercicio está en 17 sur. Aceptar. Sí o sí tiene que estar en el mismo sistema de coordenadas, si no, no nos va a dibujar los polígonos de TIS. Bueno, le damos en OK para que nos genere justamente este shape. Esperamos a que nos cargue. Lo que va a hacer el programa es dividirnos el polígono que vamos a generar en partes iguales considerando un área de influencia de cada uno de estos puntos. Bueno, vemos que ya nos generó. Damos en Start Editing y dibujamos el polígono, ¿no? En este caso. Como les dije, queremos que delimite básicamente todo el área del circuito.
Para efectos del ejercicio lo vamos a trazar así de esta manera. Y ya. Ya lo tenemos trazado, guardamos el elemento, le damos un editor, Save Edit, Stop Edit. Ya lo tenemos generado. No tiene ningún tipo de característica como podemos apreciar. Pero para el programa nosotros solo necesitamos la forma del polígono, en este caso, para que nos los divida, ¿no? Cerramos el polígono que hemos generado y nos vamos al WaterGems. Vamos a la herramienta Tizen Polygon. De igual manera, seleccionamos que nos genere los polígonos de Tizen para todos los elementos Junctions. Siguiente, vamos a seleccionar un polígono boundary, o bueno, un elemento que nosotros conocemos. Nos vamos hacia donde hemos guardado nuestro shape. En este caso, la ubicación de mí está en Load Builder. Le doy en abrir y este es el mensaje que nos va a decir, ¿no? Nos dice que las unidades de las longitudes del RShapefile van a ser asumidas como las mismas que se están usando en todo el modelo. En este caso, metros, ¿no? Entonces le damos en aceptar. Le damos en siguiente y seleccionamos dónde queremos que se generen estos polígonos, ¿no? Yo quiero que se genere en la misma carpeta y le vamos a denominar Tizen. Le damos en guardar y finalizamos. En el WaterGems no nos va a aparecer nada, eh, porque aquí no lo grafica, ¿no? De esa manera. Pero el WaterGems ya lo trabajó. ¿Dónde lo vamos a buscar? Es en el ArcGIS, ¿no? Bueno, en la carpeta que nosotros hemos generado. En este caso, en Load Builder, ¿no? Le doy a refrescar para que me aparezca dentro de circuito y vemos que ya me apareció Tizen, ¿no? Ahora, ¿cuál es el inconveniente que tiene cuando te genera estos polígonos de Tizen? Que cuando yo lo jale, ¿qué es lo que me va a mencionar? De que esto no tiene un sistema espacial de coordenadas, ¿no? Entonces le tenemos que volver a asignar a estos polígonos un sistema de coordenadas, ¿no? Dentro del ArcGIS se le asigna con la herramienta Data Management Tools en Projection and Transformation, ¿no? En este caso vamos a ver si es que tiene algún tipo de referencia y vemos que su sistema de coordenadas está indefinido, ¿no? Entonces vamos a definirle un sistema de coordenadas. En este caso, a los polígonos de Thyssen y le vamos a asignar las coordenadas de la zona geográfica de 17 sur, ¿no? En este caso buscamos las coordenadas en Project UTM, WGS84, hemisferio sur, 17 sur, ¿no? En este caso le damos en aceptar y le damos en OK. ¿Por qué es importante generarle un sistema de coordenadas? Pues cuando no tiene un sistema de coordenadas y yo le quiero generar áreas, no me va a permitir generar áreas, ¿no? Como les mencionaba, el ejercicio nos daba una demanda de 0,042, ¿no? Para cada nodo. En este caso vamos a asignarle la demanda total que va a ser de 0,504 como la demanda de todo este circuito, ¿no? En este caso vamos a generar nuestra demanda unitaria para que en el programa podamos generarle o cargarle las demandas unitarias a cada uno de estos nodos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante área, ¿no? Entonces vamos a generar nuestros fields. En ese caso vamos a ponerle el área total, que tiene que estar en formato double, dado que es un número. Le damos que sí. ¿Qué más vamos a generar aquí? Vamos a agregarle el campo área, que también va a ser double, que va a ser mi área unitaria en este caso, de cada uno de estos polígonos que se han generado. ¿Y qué más le vamos a generar? Le vamos a generar de igual manera double el caudal total que tenemos. ¿Y qué más le vamos a generar aquí? Le vamos a generar el caudal unitario de cada uno de estos polígonos, ¿no? En este caso también en double. Ya. Primero que generamos nuestra área de cada uno de estos polígonos. En GIS lo generamos dándole en cálculo de geometría. Le damos a Yes, área y seleccionamos las unidades, ¿no? En este caso, como vamos a calcular mediante porcentajes, por así decirlo, o mediante fracciones,
Da igual las unidades, total que todo lo trabajamos en las mismas unidades, ¿no? Para efectos del ejercicio lo vamos a trabajar en hectáreas. Le damos OK, le damos sí. Vemos que ya nos generó las áreas de todos estos polígonos. Aquí hay que tener cuidado porque cuando se migra del WaterJS muchas veces te genera polígonos con áreas negativas porque se entrecruzan los vértices, etcétera. Entonces vemos que no hay ningún área negativa para no tener ningún tipo de inconvenientes. Nuestra área total va a ser igual a la sumatoria, que va a ser este valor de aquí que está apareciendo en el ArcGIS, y la reemplazamos, ¿no? Aquí en el área total. ¿Por qué todo lo trabajo en ArcGIS? Porque el ArcGIS yo puedo trabajarlo como un motor matemático también, ¿no? Entonces, de esta manera podemos trabajar. ¿Y cuál es el caudal total? En este caso es de 0,504, ¿no? Entonces, le reemplazamos aquí el valor de 0,504. ¿Qué es lo que vamos a generar con esto? Un caudal unitario para cada uno de estos polígonos. ¿Cómo lo generamos? Utilizando el ArcGIS, dándole a Field Calculator, que nos va a ayudar a utilizar como una calculadora esta tabla. Le damos Field Calculator, yes. ¿Y a qué va a ser igual mi caudal unitario, no? Va a ser igual a mi área, en este caso, mi área dividida entre mi área total multiplicada por mi caudal total, ¿no? En este caso, ¿qué valor me va a botar? Me va a botar un caudal unitario respecto al área que cada uno de estos elementos tiene, ¿no? Si le damos a la sumatoria, comprobamos que la sumatoria me da 0,504, que es mi caudal total. Entonces, ya hemos calculado un caudal unitario para cada una de estas áreas, ¿no? Como podemos ver, la herramienta de polígonos de Thyssen nos ha generado diferentes polígonos de diferentes tamaños, considerando el área de influencia de cada uno de estos puntos, ¿no? Esto el programa te lo determina ya sea por la longitud de tubería o por la proximidad que haya entre ambos puntos. Ya tenemos generado justamente nuestro caudal unitario, entonces ya podemos cerrar esta parte del ArcGIS y ya nos vamos de frente a lo que es la carga de datos por área, ¿no? Utilizando justamente la herramienta Load Builder. Nos vamos a Tools, seleccionamos Load Builder, generamos una nueva carga de datos, en este caso por área, distribución equitativa por polígonos, le damos siguiente porque tenemos diferentes tipos de elementos, le damos siguiente. Queremos que se vaya a todos los junctions, dado que los polígonos de Thyssen hemos generado a partir de junctions. Y aquí es donde seleccionamos nosotros, en esta parte que dice Flow Boundary Layer, seleccionamos la data del GIS que hemos generado, ¿no? En este caso, se llamaba Thyssen mi polígono, ¿no? Entonces le damos en abrir y vemos que aquí nos va a permitir seleccionar qué característica queremos que se cargue como nuestro caudal. En este caso va a ser nuestro caudal unitario y las unidades en las que está nuestro caudal unitario es en litros por segundo, ¿no? Entonces ya hemos seleccionado la característica que queremos que se cargue de nuestra tabla de ArcGIS y las unidades en las que está, ¿no? Le damos en Next y, por ejemplo, vemos de que nos bota una demanda total de 1, nos dice, ¿no? Pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque dentro de las unidades vemos que la precisión es de 0, ¿no? Decimales. En este caso le vamos a poner 4 decimales. ¿Para qué? Para que nos bote el caudal real y no lo redondee, ¿no? Hacia el valor que lo estaba redondeando. Esto es el consumo, ¿no? Por eso se llama consumillo. Entonces le damos a Next y vemos que ya las demandas se han asignado a cada uno de los nodos de acuerdo a los polígonos de Thyssen que hemos generado, ¿no? Le damos a Next. Podemos denominarle con un nombre este caudal. En este caso le vamos a poner caudal unitario. Y de igual manera que todas las otras herramientas, te da la opción de seleccionar en qué alternativa tú quieres colocar esta demanda, ¿no? En este caso, va a ser en mi demanda base, dado que hemos eliminado las demandas, o también te da la opción de poder generar nuevas alternativas, ¿no? En este caso, crear alternativas. Pero para efectos de este ejercicio, vamos a generar estas demandas dentro de la alternativa ya existente de mi demanda base. Le damos en finalizar y nos dice que sí ha hecho 12 cargas de demanda, ¿no? Cerramos en este caso, corremos otra vez el programa y nos vamos a demanda control center para verificar las demandas que estoy mencionando que se han cargado mediante este método de polígonos de Thyssen, ¿no? Le damos en demanda control center, le damos en clic
para que nos muestre las demandas y vemos que a cada uno de los nodos le ha asignado una demanda considerando el caudal unitario, ¿no? Y este caudal unitario nosotros lo hemos calculado en ArcGIS considerando los polígonos de Thyssen que nos ha dibujado justamente el programa WaterGems, ¿no? Entonces, de esta manera ya hemos interactuado con el Load Builder y con los polígonos de Thyssen, ¿no? Entonces, de esta manera hemos aprendido que se puede cargar mediante población, que sería la cantidad de población, o el día de hoy hemos cargado mediante datos de tipo área, ¿no? Con una distribución equitativa del caudal respecto a los polígonos de Thyssen, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos generar modelamientos que ya tengamos trabajados en diferentes software, como por ejemplo estamos viendo el ArcGIS, o tengamos en AutoCAD. Los elementos podemos tenerlos en Excel también de las demandas, las características, etcétera, principalmente puntos, es lo que te va a jalar el Excel. Pero de esta manera este programa interactúa con todas estas herramientas y nos ayudan a generar modelos básicamente de forma automática, ¿no? Entonces, básicamente esas son las herramientas que nos van a ayudar justamente a realizar un modelamiento de una manera más rápida, más eficaz y considerando menos errores, dado que podemos jalar información de otros motores para que este programa pueda funcionar de la mejor manera, ¿no? Entonces, esas serían las herramientas que nos van a servir básicamente para trabajar todos los tipos de modelamientos que nosotros podamos generar o analizar en este caso, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Sí, creo que no hay ninguna consulta adicional, Fernando. Entonces, damos por concluida la sesión de hoy, agradeciendo todo tu apoyo en esta capacitación. Sí, listo, muchas gracias, chicos. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Gracias a todos.